Bienvenido, bienvenida. Es la voz del doctor Federico Cuevas, del Centro de Hipnosis Ibiza. Vamos a hacer una breve relajación con el tema de dormirse escuchando al filósofo José Ortega y Gasset en el libro En torno a Galileo. Es una relajación muy breve en la cual vamos a ir escuchando lentamente y profundamente el primer capítulo del libro de José Ortega y Gasset, filósofo español, maestro de maestros. Aquí mi agradecimiento a mi suegro, Emilio Ruiz, que durante más de 20 años fui a su casa invitado, a Soria, en vacaciones, en verano, en Navidades, Semana Santa, con mis hijos pequeños y mi mujer. Y realmente para mí fue una experiencia fantástica que me hiciese descubrir a don José Ortega y Gasset. Él, siendo joven, siendo estudiante, tuvo la suerte de conocerlo en vida y estaba impregnado hasta los tuétanos del filósofo. Cuando empecé a leer sus libros tan fantásticos, realmente para mí fue una experiencia maravillosa. Desde aquí mi agradecimiento. Hoy no voy a comentar las relajaciones que hay para dormir, las pueden comprobar en YouTube, centrohipnosisibiza.es. Es interesante practicar relajación de YouTube de 15 minutos, que es un trance superficial, o bien solicitar relajación de 40 minutos del tema que interese. Uno entra en un trance profundo, grado 4, grado 5, y el estar en trance profundo, al escuchar mi voz, automáticamente te relaja, te tranquiliza. Hoy leemos En torno a Galileo de José Ortega y Gasset. Pero antes voy a comentar libros de este magnífico filósofo del siglo XX, maestro de maestros, conciencia muy alta de todos los filósofos de la tierra de este siglo. Y realmente es una experiencia que recomiendo a cualquier persona leer cualquier libro de Ortega. Cuando se empieza a leer, se entra en un estado de pensamiento profundo, contundente, pleno, poliédrico, cuadrado y redondo a la vez. Realmente es un disfrute enorme leerlo. Libros como Rebelión de las Masas, El libro de las misiones, Ideas y creencias, Mocedades, El espectador, El tema de nuestro tiempo, La caza y los toros, Velázquez, Estudios sobre el amor, La España invertebrada, Meditaciones del Quijote, Meditación de la técnica, Meditación del pueblo joven, El espíritu de la letra, La deshumanización del arte, Goya, y muchos otros libros más. Por suerte se puede ver en YouTube a don José Ortega y Gasset, su voz hablando. Es una experiencia fantástica. Hoy vamos a relajarnos muy superficialmente, pues no es necesario hacer relajación para dormir. Simplemente al escuchar los escritos de Ortega realmente entras en un estado de conciencia superior, notas que tu pensamiento se eleva, olvidas los problemas cotidianos, sientes paz, sientes que disfrutas pensando la riqueza de la palabra castellana que tiene don José Ortega y Gasset. Realmente es muy profunda, muy potente, y se disfruta mucho leyendo cualquier capítulo, cualquier párrafo. La relajación va a ser muy superficial y entramos poco a poco en un estado de conciencia, de paz, de serenidad, y poco a poco te va entrando sueño, sueño agradable, sueño agradable. Respira lenta y profundamente. Sientes paz, sientes serenidad. Es la paz profunda de tu interior. Al respirar lenta y profundamente te vas relajando, te vas tranquilizando. Cada vez más, cada vez más. Y poco a poco esta paz profunda de tu interior
va a los músculos del cuerpo que se van relajando, se van tranquilizando. Tus manos se relajan, se tranquilizan, descansan. Tus brazos, también notas un peso agradable en los brazos. Respiras lenta y profundamente. Sientes paz, sientes serenidad. Es la paz profunda de tu interior. Y poco a poco este relax de los brazos va a los hombros y al cuello. Respiras lenta y profundamente y los hombros y el cuello se van relajando, se van tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Sientes paz, sientes serenidad. Esta paz profunda de tu interior va a la espalda, los músculos de la espalda se relajan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más. Y poco a poco este relax de la espalda va a la cadera, las piernas, los pies. Sientes paz, sientes serenidad. Es la paz profunda de tu interior. Esta paz profunda te relaja y te tranquiliza. Descansa, descanso profundo, paz profunda. Poco a poco este relax, la espalda va a las piernas, los pies descansan, se tranquilizan. El abdomen, el estómago descansa, respira lenta y profundamente. Te va a ir entrando sueño, ir escuchando En torno a Galileo de don José Ortega y Gasset. Poco a poco este relax del abdomen va al tórax, respiras lenta y profundamente. Sientes que al respirar lenta y profundo es muy beneficioso para ti, muy beneficioso. Y poco a poco este relax del tórax, de tu corazón que late lenta y profundamente, va a la cara, los músculos de la cara también van descansando, todo tu cuerpo se va entrando sueño, sueño agradable, sueño agradable. Este relax de la cara va a la cabeza, tu frente, tu cabeza es muy importante, tu cerebro realmente es muy importante. Respiras lenta y profundamente y tu cerebro descansa, se relaja, se tranquiliza cada vez más, cada vez más. Poco a poco, este relax de la cabeza, de todo tu cuerpo, va a los ojos, a los párpados, descansas. Descansas profundamente, profundamente. Los párpados descansan profundamente. Sientes paz, sientes serenidad. Es la paz profunda de tu interior. Y ahora que todo tu cuerpo descansa, tus pensamientos descansan, olvidas los problemas cotidianos, escuchas mi voz te relaja, te tranquiliza, te descansa, cada vez más, cada vez más. Descansas profundamente, profundamente. Este descanso profundo es muy beneficioso para ti, muy beneficioso. Y poco a poco este relax en todo tu cuerpo, sientes paz, sientes serenidad y durante unos minutos vas escuchando este fantástico libro En torno a Galileo del filósofo español contemporáneo don José Ortega y Gasset. Galileísmo en la historia. En junio de 1633, Galileo Galilei, de 70 años, fue obligado a arrodillarse delante del tribunal inquisitorial en Roma y a adjurar de la teoría copernicana
concepción que hizo posible la física moderna. Se van a cumplir, pues, los 300 años de aquella deplorable escena originada, a decir verdad, más que en reservas dogmáticas de la Iglesia, en menudas intrigas de grupos particulares. Yo invito a los oyentes para que en homenaje a Galileo desarrollen conmigo algunos temas en torno al pensamiento de su época. Si rendimos homenaje a Galileo, es porque nos interesa su persona. Evidentemente, por razones muy distintas de aquellas por las cuales Galileo interesaba a Galileo. Cada cual se interesa a sí mismo, quiera o no, téngase en poco o en mucho, por la sencilla razón de que cada cual es sujeto, protagonista de su propia e intransferible vida. Nadie puede vivirme mi vida. Tengo yo, por mi propia y exclusiva cuenta, de írmela viviendo, sorbiendo sus alborozos, apurando sus amarguras, aguantando sus dolores, hirviendo en sus entusiasmos. Que cada cual se interese por sí mismo no necesita, pues, especial justificación. Pero si la ha menester nuestro interés por otra persona, máxime cuando no es un contemporáneo. A primera vista, nuestros intereses, nuestras admiraciones, nuestras curiosidades ofrecen el aspecto de un fortuito enjambre. Pero no hay tal. Nuestra existencia es un organismo y todo en ella tiene su ordenado puesto, su misión, su papel. Galileo nos interesa, no así como así, suelto y sin más, frente a frente, él y nosotros, de hombre a hombre. A poco que analicemos nuestra estimación sobre su figura, advertiremos que se adelanta a nuestro fervor, colocado en un preciso cuadrante, alojado en un gran pedazo del pretérito que tiene una forma muy precisa. Es la iniciación de la Edad Moderna, del sistema de ideas, valoraciones e impulsos que ha dominado y nutrido el suelo histórico que se extiende precisamente desde Galileo hasta nuestros pies. No es, pues, tan altruista y generoso nuestro interés hacia Galileo como al pronto podríamos imaginar. Al fondo de la civilización contemporánea, que se caracteriza entre todas las civilizaciones por la ciencia exacta de la naturaleza y la técnica científica, late la figura de Galileo. Es, por tanto, un ingrediente de nuestra vida y no uno cualquiera, sino que en ella le compete el misterioso papel de iniciador. Pero se dice, y tal vez con no escaso fundamento, que todos estos principios constitutivos de la Edad Moderna se hallan hoy en grave crisis. Existen, en efecto, no pocos motivos para presumir
que el hombre europeo levanta sus tiendas en este suelo moderno donde ha acampado durante 3 siglos y comienza un nuevo éxodo hacia otro ámbito histórico, hacia otro modo de existencia. Esto querría decir la tierra de la Edad Moderna, que comienza bajo los pies de Galileo, termina bajo nuestros pies, estos la han abandonado ya. Pero entonces la figura del gran italiano cobra para nosotros un interés más dramático. Entonces nos interesa mucho más interesadamente, porque si es cierto que vivimos una situación de profunda crisis histórica, si es cierto que salimos de una edad para entrar en otra, nos importa mucho, primero, hacernos bien cargo en rigurosa fórmula de cómo era ese sistema de vida que abandonamos. Segundo, ¿qué es eso de vivir en crisis histórica? Tercero, ¿cómo termina una crisis histórica y se entra en tiempo nuevo? En Galileo y Descartes termina la mayor crisis porque ha pasado el destino europeo, una crisis que comienza a fines del siglo XVIII. Al fin de ella, como divisoria de las aguas y cima entre 2 edades, se alza la figura de Galileo. Con ella, el hombre moderno entra en el mundo moderno. Nos interesa, pues, sobremanera, hacernos cargo de aquella crisis y de este ingreso. Todo entrar en algún sitio, todo salir de algún recinto es un poco dramático. A veces lo es mucho. De aquí las supersticiones y los ritos del umbral y del dintel. Los romanos creían en dioses especiales que presidían a esa condensión de enigmático destino que es el salir y es el entrar. Al dios del salir llamaban Abeona, al dios de entrar llamaban Adeona. Sin bien, en vez del dios pagano, decimos con un vocablo cristianizado, patrono, nada puede parecer más justificado que hacer a Galileo patrono, a Beona, en nuestra salida de la modernidad. Patrono a Deona de nuestro ingreso en un futuro palpitante misterio. Todo el que se ha acercado a estudiar la etapa europea que va de 1400 a 1600 se ha dado cuenta de que es entre todos los periodos de nuestra historia occidental el más confuso y hoy por hoy indominado. En 1860 publicó Jacobo Butcar su Cultura del Renacimiento en Italia. Por primera vez la palabra renacimiento, que andaba vagando desde Vasari con significaciones indecisas, cobra un sentido preciso y representa la definición de un tiempo histórico. Era un primer ensayo de aclaración que ponía un esquema de orden sobre 3 siglos de confusa memoria. Una vez más, se pudo ver que el conocimiento no consiste en poner al hombre frente a la pulsación innumerable de los hechos brutos y de los datos nudos. Los hechos, los datos, aun siendo efectivos, no son la realidad. No tienen ellos por sí realidad, y como no la tienen, mal pueden entregarla a nuestra mente.
Si para conocer el pensamiento no tuviese otra cosa que hacer sino reflejar una realidad que está ya ahí, en los hechos, presta como una virgen prudente, esperando al esposo, la ciencia sería cómoda faena, y hace muchos milenios que el hombre había descubierto todas las verdades urgentes, mas acontece que la realidad no es un regalo que los hechos hacen al hombre. Siglos y siglos los hechos siderales estaban patentes ante los ojos humanos, y sin embargo, lo que estos hechos presentaban al hombre, lo que estos hechos patentizaban, no era una realidad, sino todo lo contrario. Un enigma, un arcano, un problema, ante el cual se estremecía de pavor. Los hechos vienen a ser, pues, como las figuras de un jeroglífico. ¿Han reparado ustedes en la paradójica condición de tales figuras? Ellas nos presentan ostentosamente sus clarísimos perfiles, pero ese, su claro aspecto, está ahí precisamente para plantearnos un enigma, para producir en nosotros confusión. La figura jeroglífica nos dice: ¿me ves bien? Bueno, pues eso que ves de mí no es mi verdadero ser. Yo estoy aquí para advertirte que yo no soy mi efectiva realidad. Mi realidad, mi sentido, está detrás de mí, oculto por mí. Para llegar a él tienes que no fiarte de mí, que no tomarme a mí como realidad misma, sino al contrario. Tienes que interpretarme, y esto supone que has de buscar como verdadero sentido de este jeroglífico otra cosa muy distinta del aspecto que ofrecen sus figuras. La ciencia es, en efecto, interpretación de los hechos. Por sí mismos no nos dan la realidad. Al contrario, la ocultan, esto es, nos plantean el problema de la realidad. Si no hubiera hechos, no habría problemas, no habría enigma, no habría nada oculto que es preciso desocultar, descubrir. La palabra con que los griegos nombraban la verdad es aletheia, que quiere decir descubrimiento, quitar el velo que oculta y cobre algo. Los hechos cubren la realidad mientras estemos en medio de su pululación innumerable. Estamos en el caos y la confusión. Para descubrir la realidad es preciso que retiremos por un momento los hechos de entorno nuestro y nos quedemos solos con nuestra mente. Entonces, con nuestra propia cuenta y riesgo, imaginamos una realidad, fabricamos una realidad imaginaria, puro invento nuestro. Luego, siguiendo en la soledad de nuestro íntimo imaginar, hallamos qué aspecto, qué figura es visible, en suma, qué hechos produciría esa realidad imaginaria. Entonces, en cuanto salimos de nuestra soledad imaginativa, de nuestra mente pura y aislada, y comparamos estos hechos que la realidad imaginada por nosotros produciría con los hechos efectivos que nos rodean, si casan unos con los otros, es que hemos descifrado el jeroglífico, que hemos descubierto la realidad de los hechos, cubrían y arcanizaban. Esta faena es la ciencia. Como se ve, consiste en dos operaciones distintas. Una puramente imaginativa, creadora, que el hombre pone de su propia y libérrima sustancia,
otra confrontadora con lo que no es el hombre, con lo que le rodea, con los hechos, con los datos. La realidad no es dato, algo dado, regalado, sino que es construcción que el hombre hace con el material dado. No debía ser necesario hacer constar esto. Todo el que se ocupa de labores científicas debiera saberlo. Toda la ciencia moderna no ha hecho sino eso, y sus creadores sabían muy bien que la ciencia de los hechos, de los fenómenos, tiene en un cierto momento que desentenderse de estos, quitárselos de delante y ocuparse del puro imaginar. Así, por ejemplo, los cuerpos lanzados se mueven de innumerables modos, suben, bajan, siguen en su trayecto las curvas más diversas, con las más distintas velocidades. Es tan inmensa variedad, nos perdemos y por muchas observaciones que hagamos sobre los hechos del movimiento, no logramos descubrir el verdadero ser del movimiento. ¿Qué hace en cambio Galileo? En vez de perderse en la selva de los hechos, entrando en ellos como pasivo espectador, comienza a imaginar la génesis del movimiento de los cuerpos lanzados, cujus motus generationem talem constituo mobile quodam super planum horizontale projectum mente concipio omni secluso impedimento. Así inicia Galileo la jornada cuarta de su libro postrero titulado Diálogo de las nuevas ciencias o discursi e demonstrazione intorno a due nuove scienze attenenti alla mecánica y ai movimiento locali. Estas nuevas ciencias son nada menos la física moderna. Concibo por obra mi mente un móvil lanzado sobre un plano horizontal y quitando todo impedimento. Es decir, se trata de un móvil imaginario en un plano idealmente horizontal sin estorbo alguno. Pero esos estorbos e impedimentos que Galileo imaginariamente quita al móvil son los hechos, ya que todo cuerpo observable se mueve entre impedimentos, rozando otros cuerpos y por ello rozado. Comienza pues por construir idealmente, mentalmente, una realidad. Solo cuando tiene ya lista su imaginaria realidad, observa los hechos. Mejor dicho, observa qué relación guardan los hechos con la imaginada realidad. Pues bien, yo tengo la convicción de que se avecina un espléndido florecimiento de las ciencias históricas debido a que los historiadores se resolverán a hacer mutatis mutandis frente a los hechos históricos, lo mismo que Galileo inició frente a los físicos. Se convencerán de que la ciencia se entiende toda ciencia de cosas, sean estas corporales o espirituales, es tanto obra de imaginación como de observación, que esta última no es posible sin aquella. En suma, que la ciencia es construcción. Este carácter es parte al menos imaginativo de la ciencia, hace de ella una hermana de la poesía. Pero entre la imaginación de Galileo y la de un poeta hay una radical diferencia. Aquella es una imaginación exacta, el móvil y el plano horizontal que con su mente concibe sus figuras rigurosamente matemáticas. Ahora bien, la materia histórica no tiene nada esencial que ver con lo matemático. Tendrá por ello que renunciar a ser una construcción, es decir, una ciencia, y declararse irremediablemente poesía. ¿O cabe una imaginación
que sin ser matemática presta a la historia el mismo servicio de rigor constructivo que la matemática, que la mecánica presta a la física? ¿Cabe una cuasi mecánica de la historia? No vamos a desarrollar ahora esta cuestión, pero sí quisiera dejar en el aire como una insinuación los supuestos más generales que a mi juicio hacen posible una historia verdaderamente científica. Los historiadores, para exonerarse de discutir con los filósofos, suelen repetir la frase escrita por uno de los mayores capitanes, por Leopoldo de Ranke, quien a las discusiones de su tiempo sobre la forma de la ciencia histórica opuso con aire de quien corta malhumorado un nudo gordiano estas palabras: la historia se propone averiguar cómo efectivamente te han pasado las cosas. Esta frase parece entenderse a primera vista, pero habida cuenta las polémicas que la inspiraron, tienen un significado bastante estúpido. Lo que ha pasado, lo que ha ocurrido o sido, cómo, por ventura, se ocupa la historia de los eclipses que han ocurrido, evidentemente no. La frase es elíptica. Se supone que en la historia se trata de lo que ha pasado, ocurrido, acaecido en el hombre. Pero esto es precisamente lo que con todo respeto para Ranke, a quien creo uno de los más formidables constructores de historia, me parece un poco estúpido, porque se quiere decir con ello que al hombre le pasan muchas cosas, infinitas cosas, que en estas cosas que le pasan en el sentido de una teja que se cae sobre un transeúnte y lo desnuca. En este pasar, el hombre no tendría otro papel que el de un frontón sobre el cual caen los fortuitos pelotazos de un extrínseco destino. La historia no tendría otra misión que tomar nota de estos pelotazos uno a uno. La historia sería puro y absoluto empirismo. El pasado humano sería una radical discontinuidad de hechos sueltos sin estructura, ley ni forma. Pero es evidente que todo lo que al hombre acontece y pasa, le pasa y acontece dentro de su vida y se convierte ipso facto en un hecho de vida humana, es decir, que el verdadero ser, la realidad de este hecho, no es lo que éste como suceso bruto, aislado y por si parezca tener, sino lo que significa en la vida de ese hombre. Un mismo hecho material tiene las realidades más diversas, inserto en vidas humanas diferentes. La teja que desciende es la salvación para el transeúnte desesperado y anónimo, o es una catástrofe de importancia universal cuando tropieza con la nuca de un creador de imperio, de un genio joven. Un hecho humano no es, pues, nunca un puro pasar y acontecer. Es fusión de toda una vida humana individual o colectiva, pertenece a un organismo de hechos donde cada cual tiene su papel dinámico y activo. En rigor, el hombre lo único que le pasa es vivir. Todo lo demás es interior a su vida. Provoca en ella reacciones, tiene en ella un valor y un significado. La realidad, pues, del hecho no está en él, sino en la unidad indivisa de cada vida. De suerte que si siguiendo a Ranke queremos que la historia consista en averiguar cómo propiamente, efectivamente, han pasado las cosas, no tenemos más remedio que recurrir de cada hecho bruto al sistema orgánico unitario de la vida, a quien el hecho pasó, que vivió el hecho. Tan es así que el historiador no puede ni siquiera leer una sola frase de un documento sin referirla para entenderla a la vida integral del autor,
del documento, la historia en su primaria labor, en la más elemental, en la más hermenéutica, que quiere decir interpretación, interpretación que quiere decir inclusión de todo hecho suelto en la estructura orgánica de una vida, de un sistema vital. A la luz de esta advertencia, bien obvia, por cierto, la historia deja de ser la simple averiguación de lo que ha pasado y se convierte en otra cosa un poco más complicada, en la investigación de cómo han sido las vidas humanas en cuanto tales. Conste, pues, no lo que ha pasado a los hombres, ya que según hemos visto, lo que a alguien le pasa solo se puede conocer cuando se sabe cuál fue su vida en totalidad. Pero al topar la historia con la muchedumbre de las vidas humanas, se encuentra en la misma situación que Galileo, ante los cuerpos que se mueven tantos y de tan diversos modos, que en vano podremos averiguar de ellos lo que sea el movimiento, si el movimiento no tiene una estructura esencial y siempre idéntica de que los movimientos singulares de los cuerpos son meras variaciones y modificaciones. La física es imposible. Por eso Galileo no tiene más remedio que comenzar por constituir el esquema de todo movimiento, en los que luego observe, este esquema tendrá que cumplirse siempre, y gracias a ese esquema sabemos y por qué se diferencian unos de otros los movimientos efectivos. Es preciso que el humo ascendente de la chimenea aldeana y en la piedra que cae de una torre exista bajo aspectos contradictorios una misma realidad. Esto es, que el humo suba precisamente por las mismas causas que la piedra baja. Pues bien, tampoco es posible la historia, la investigación de las vidas humanas, si la fauna variadísima de éstas no oculta una estructura esencial idéntica. En suma, si la vida humana no es, en el fondo, la misma en el siglo X antes de Cristo que en el X después de Cristo, entre los caldeos de Ur y el de Versalles de Luis XIV. El caso es que todo historiador se acerca a los datos, a los hechos, llevando ya en su mente de ese o no cuenta de ello una idea más o menos precisa de lo que es la vida humana, esto es, de cuáles son las necesidades, las posibilidades, la línea general de comportamiento característicos del hombre. Delante de tal noticia que un documento le proporciona, se detendrá diciendo: esto no es verosímil, es decir, esto no le puede pasar a un hombre. La vida humana excluye como imposibles ciertos tipos de comportamiento, pero no solo esto, llega a más. Declara como inverosímiles ciertos actos de un hombre, no porque en absoluto lo sean, sino porque contradicen excesivamente otros datos de la vida de este hombre. Y entonces dice: esto es inverosímil que un hombre del siglo X, aunque sería muy natural en un hombre del siglo XIX. ¿No advierten ustedes cómo el historiador, más enemigo de la filosofía, decreta la realidad o irrealidad de un hecho sometiéndola, como a una instancia suprema, a la idea que él tiene de una vida humana como totalidad y organismo? Lo que yo pido a los historiadores no es más sino que tomen en serio eso mismo que hacen, que de hecho practican, y en vez de construir la historia sin darse cuenta de lo que hacen, se preocupen de construirla deliberadamente, partiendo de una idea más rigurosa de la estructura general que tiene nuestra vida y que actúa idéntica en todos los lugares y en todos los tiempos. Precisamente
Cuando se trata de comprender una época confusa de crisis, como es el Renacimiento, es más necesario partir de un esquema claro, preciso de la vida y sus funciones constitutivas, porque no se hizo rigurosamente y a fondo, no se ha entendido el Renacimiento, ni se ha entendido lo que es una crisis histórica. Parece, pues, inexcusable que en brevísimo resumen propongamos un esquema de vida humana. Es el primer capítulo del libro En torno a Galileo. Cuenta la vida. Galileo, con 18 años, descubre por la teoría copernicana que la Tierra gira alrededor del Sol y no al contrario, como se entendía por el concepto bíblico. O sea, quiere decir que no somos el centro del universo. Durante toda su vida se dedica a investigar con pruebas de que la Tierra gira alrededor del Sol. Y a los 70 años, cuando entrega el libro al Papa de que la Tierra gira alrededor del Sol, el Papa le dice que no es cierto y le hace jurar la famosa frase, y sin embargo gira. En Florencia está el Museo de Galileo, que realmente es impresionante ver la cantidad de aparatos de medición que hay. He aquí mi homenaje a don José Ortega y Gasset. Realmente leer su libro, uno entra en un estado de conciencia diferente y poco a poco te va entrando sueño, 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 sueño. Te duermes, y es un dormir profundo, es un dormir realmente muy beneficioso para ti, muy beneficioso. Te duermes, descansas profundamente, profundamente, descansas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.